La enseñanza del día de hoy, pues está ahí desde la tarde anunciado en el grupo y se trata de una fe digna. Mire, la palabra digno en este caso, en este contexto, denota merecimiento, honra. Y evidentemente esta fe digna tiene que ser de tal manera que nos demos cuenta que el Señor se agrada de ella, porque la merece. Así como hay frutos dignos de arrepentimiento, o sea, son evidencias de nuestra fe, evidencias de nuestra salvación, evidencias de nuestro nuevo nacimiento, que son dignas, o sea, que aportan, que dan evidencia del arrepentimiento que nos dio la salvación, o sea, que por la cual nosotros accedimos al perdón de Dios. También en este caso la palabra digna en cuanto a la fe, pues habla de una fe que el Señor merece, pero hasta dónde nuestra fe es digna. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, nosotros podemos encontrar una parábola que conocemos como la de la viuda y el juez injusto. Al final de esta parábola, en el versículo 7, entendiendo el contexto de la parábola, que esta mujer presentaba una situación a un juez que de antemano era un juez injusto, era un juez quizás corrupto, un juez insensible, un juez que no tenía ningún interés en atender a una persona como esta viuda desamparada, pero que su perseverancia, su persistencia, pues llevó al límite a este juez. Y dijo, bueno, con tal de no verla, o sea, en su carne, este hombre, le voy a hacer justicia. Bueno, y dice el Señor en el versículo 7, primero dice el contexto, ¿acaso Dios no les hará justicia a quienes llamó? O sea, aquí ya está cambiando el escenario. Aquí ya está hablando el Señor Jesucristo de un juez justo, ¿verdad? Y de alguien que sí ha sido llamado, está hablando de un hijo. Dice, que día y de noche clama a él, ¿se tardará en responderles? Dice, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. O sea, tenemos la confianza de que el Señor a su debido tiempo va a ejercer justicia, no necesariamente a favor nuestro en el sentido que siempre lo esperamos, pero sí va a ser algo que conforme a su voluntad sea lo que necesitemos. Pero la pregunta que viene es la que más nos debe impactar o llamar la atención. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, mientras nosotros estamos aquí clamando, mientras estamos viendo la respuesta de Dios, porque la estamos viendo, la estamos experimentando, pues hay una comunión, hay una relación, pero aquí ya está hablando el Señor de algo permanente, de algo constante. Cuando yo regrese, en mi tiempo de regresar por mi iglesia, ¿hallaré fe en la tierra? En esta parábola, mis hermanos, Jesús muestra a sus discípulos, porque recuerde que pues el Señor está enseñándoles a ellos la persistencia en la oración, pero con la confianza en la respuesta justa y a tiempo del Padre. De eso se trata. Ahora, ¿de dónde surge esta parábola? Bueno, es la respuesta a una pregunta de los fariseos. Los fariseos le hacen una pregunta que vemos en el capítulo 17 de Lucas, en el versículo 20, y le dice, cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está. Dice, porque el reino de Dios está entre ustedes.
Bueno, esa parte era la que los fariseos, los escribas y los sacerdotes no soportaban. No admitían que Jesús traía el reino de Dios, que Él era el reino de Dios. Pero hasta ahí fue la respuesta a los fariseos. Pero ahora vean el versículo 22 lo que dice a los discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. O sea, va a llegar el día en que ya no esté con ustedes y no lo verán, y les dirán: está aquí y está allá, pero no vayan ni lo sigan. ¿De qué está hablando? De los tiempos finales. Ahora, en esta respuesta a la pregunta de los fariseos, antes de comenzar la parábola del juez injusto y la viuda, Jesús se muestra a ellos como el reino, pero también menciona eventos y señales que antecederán su regreso. Inmediatamente después de la parábola de la viuda y el juez injusto, les refiere la parábola del fariseo y el publicano. O sea, son parábolas que vienen juntas. ¿Por qué? Porque ahí está exponiendo la lamentable condición espiritual de quienes confían en su propia justicia. Acuérdense que todo está ligado. Entonces, a través de la primera parábola enfatiza la intervención y el cuidado, la providencia, la justicia del Padre como juez justo ante las aflicciones que van a sobrevenir a la humanidad y evidentemente a la iglesia. Pero también en la siguiente parábola está hablando de aquellos que todavía confían en sus recursos. Esa es la parábola del fariseo y el publicano, aquel que presumía de todo lo que tenía y humillaba a aquel que solamente se arrepentía. Bueno, estas enseñanzas, mis hermanos, nos permiten ver el interés del Señor Jesús de establecer en el corazón de sus discípulos y evidentemente de nosotros, su iglesia, el verdadero sentido de la fe, pero de una fe digna, que Él espera hallar cuando regrese por su iglesia. Ahora, nosotros somos la iglesia, y le voy a preguntar algo: ¿será que tenemos que esperar a que venga el Señor entre los cielos para que nuestra fe sea firme? ¿O nuestra fe tiene que ser siempre, porque en cualquier momento el Señor, además que puede regresar, también en cualquier momento nos puede llamar? ¿Me explicó? Y en ambos casos, ¿cómo está nuestra fe presente? Si en este momento llega el Hijo del Hombre, ¿cómo está nuestra fe? Si en este momento el Señor, alguno de nosotros, nos llama, ¿cómo está nuestra fe? Bueno, la palabra hallar en este contexto significa precisamente encontrar, pero fíjese, la palabra es heurisco, es encontrar, o sea, es el que busca con la intención de encontrar, o sea, de buscar minuciosamente algo que desea ardientemente encontrar. O sea, al Señor le interesa encontrar esa fe. Él está esperando hallar esa fe. Ahora, la pregunta es: ¿a quién creen que está dirigida la frase cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Acuérdense que ahí había fariseos, había los enemigos del Señor, pero también estaban sus discípulos. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, a quienes a causa de su religiosidad, sus intereses, su forma de pensamiento no conocen a Jesús, ¿o es para la iglesia? Esta pregunta es para nosotros, mis hermanos, para quienes por la fe hemos sido justificados, es decir, para ti y para mí. Recordemos que con esta parábola enseñó la importancia de la perseverancia en la oración, confiando en una respuesta justa en medio de una situación injusta. Y eso solamente puede entenderlo un hijo de Dios. Entonces, ¿para quién es esa pregunta? Para nosotros. Porque jamás debemos olvidar que por causa de la naturaleza caída, del pecado, de la corrupción que vivimos, bueno, estamos en un mundo injusto, en medio de una sociedad injusta, con una gran necesidad de justicia, pero el único juez justo, el único que puede impartir esta justicia es el Señor. Es el único que puede hacer la obra en el corazón de la gente. Y esto, aunque muchos injustos no lo crean o no lo quieran.
Pero el deseo de Jesucristo sí es encontrar en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de sus redimidos, esa fe. ¿Cuál fe? La que persevera, la que a pesar de las injusticias, de las calamidades, te pone de rodillas confiando que tus oraciones serán escuchadas por ese juez justo y que a su tiempo van a tener una respuesta. Esa es la fe que el Señor está esperando encontrar en cada uno de nosotros. Ahora, por la condición, por la naturaleza del hombre, estoy hablando del hombre natural, el concepto de fe que ha adoptado a lo largo de su existencia siempre ha tenido que ver más con lo que llena sus expectativas personales bajo sus propias perspectivas, de hecho su propia moral o su propia religiosidad. Y esto ha sido causa de graves conflictos sociales con consecuencias muy trágicas, ya que quien tiene ese tipo de fe, quien piensa así, no tiene ningún problema en poner su confianza en solamente lo tangible, lo material, lo relativista, lo moralmente humano. Ahí donde se pierde la verdadera intención de la fe en el Señor. Y por ello le es prácticamente normal, estoy hablando del hombre natural, depositar su fe en las riquezas, en el poder, en el prestigio, lo que decía Juan, como los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pero también en sus habilidades, en sus talentos, en sus juicios, en sus argumentos. ¿Cuántos de nosotros como creyentes todavía tenemos confianza en lo que nosotros creemos, pensamos, hacemos? Y estoy hablando cuando entendemos el consejo de Dios o lo recibimos y decimos, bueno, sí, está bien, el Señor dice esto, pero yo he pensado así, tomo esta decisión. Me llamó mucho la atención en las enseñanzas de Janet, ahora que estuvo con nosotros, que constantemente, y lo dijo después en las pláticas que sosteníamos, me llama mucho la atención que ella siempre dice, si Dios no me dice, yo no hago. Y muchos no creen que Dios habla, o sea, piensan como que Dios está mudo, y ¿sabe qué? Dios nos habla. No te habla así como, hijo mío, no quieras entender eso así. Pero te habla a través de un mensaje, te habla a través de un devocional, de una oración, estás leyendo y te cae el 20, ¿sí o no? ¿Qué hacemos ante eso? Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esa confianza en lo que no viene de Dios, ese es el problema. Hay una fe, pero ahí es una fe irracional, no es una fe digna del Señor. Y por eso, aunque la fe y su capacidad para relacionarse con Dios forman parte de lo que el Señor dio al hombre en el instante de su creación, Él es el que nos da su hálito de vida para que nos relacionemos con Él. La fe viene de Él mismo, pero por la condición espiritual, la naturaleza carnal, el hombre la ha menospreciado. Y en su soberbia, codicia, una desmedida autosuficiencia, pues se hizo idólatra, ejerciendo una fe irracional, poniendo su confianza a lo creado por sus propias manos, por ejemplo, adorando más a la creación que al Creador, y ha hecho de algo santo, de algo sublime que el Señor puso en nuestro corazón, algo blasfemo, algo herético, algo que ofende a Dios. ¿Sí me doy a entender? Así encontró el Señor a su pueblo cuando vino a este mundo, mis hermanos. Cuando Él llegó aquí, se dio cuenta que por la conveniencia y la intolerancia de algunos grupos religiosos que se disputaban la autoridad espiritual sobre el pueblo de Israel, pues todo lo relacionado con la ley de Moisés, que era la escritura conocida hasta esa época, los salmos, los proverbios, bueno, todo esto, más que una bendición, era causa de división y de violencia. Se disputaban ellos mismos la autoridad. De hecho, esa condición, aunque estaba profetizada la muerte de Jesucristo en la cruz, pues esa condición fue la que determinó en ellos crucificar a nuestro Señor, porque esa era su condición de conveniencia, de comodidad,
de una fe puesta en sus propios recursos, en el Talmud, en sus leyes, en sus rituales. Ahora, sabemos que la muerte de Cristo fue un evento que, si bien partió la historia de la humanidad, dando la oportunidad al hombre de reconciliarse con Dios por medio de la redención, por gracia, la fe en Cristo, bueno, al endurecer el corazón, si usted se da cuenta, continúa generando más división y más violencia. ¿Sabe usted cuáles han sido las guerras y las batallas más violentas? Y usted lo ve hoy, las que tienen que ver con la fe. Nada más volteé los ojos a Medio Oriente y ha sido una violencia permanente. Pero ¿qué cree? No solamente allá, también en México, en muchas partes. A causa de la fe, a causa de la intolerancia, de la religiosidad, se genera mucha violencia y se violentan muchas vidas. Pero fue algo que expresó también Jesús como una evidencia de lo que el Evangelio y la fe causarían en el corazón de las personas. Aunque usted no lo crea, vaya conmigo a Mateo 10:34. Estas palabras del Señor de verdad que nos tienen que poner a pensar. Mateo 10:34, ¿ya lo tiene? Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. A ver. Si el Señor siempre habló de amor y de paz, pero aquí está hablando de ¿qué? Está hablando de espada. ¿Quién cree que es la espada? Es la palabra. Y la palabra va a dividir, mi hermano. Dice, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso es bien fácil. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama... Bueno, hasta ahí ahorita. Ahora, ¿por qué esta división? Porque está hablando de la fe. Y la fe divide, mi hermano, aún dentro del propio hogar. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido, si no perdido la familia, pero sí hemos perdido la relación con la familia? Y no precisamente por nosotros, sino que simplemente dijeron, ¿sabes qué? Con ustedes ya, a mí, de plano, así. No sé si a ustedes, pero mi familia son ustedes. Así como se los digo con toda confianza. ¿Verdad? Mi familia, mi esposa, mis hijas, mis nietos y bisnietos y lo que venga, pero mi familia son ustedes. Porque llega un momento en que se queda uno prácticamente solo a causa de la fe, ¿verdad? Y después dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Se fija que la palabra digno la pronuncia en muchas ocasiones. Bueno, el que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que hace este efecto? La fe. Y con el paso del tiempo, mis hermanos, esta división, aún en la iglesia, o yo creo que no es tanto decir aún en la iglesia, especialmente en la iglesia, ha provocado la aparición de gran cantidad de doctrinas, religiones, sectas, movimientos espirituales, muchos de ellos evangélicos, cristianos, con una impresionante cantidad de diversas prácticas derivadas de su propia fe, de su creencia, de lo que creen, de sus revelaciones, haciendo de lado la palabra de Dios. Y aunque lamentablemente la mayoría de estas expresiones están fuera de todo orden bíblico, muchas de ellas no están dirigidas a Jesús, a Dios. Bueno, esto cada vez es más evidente, esta división. Así que meditando, o sea, con estos antecedentes, meditando la pregunta del Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué puede creer? ¿Qué puede decir? ¿En qué punto estamos? Nos debería hacer pensar cuál es la fe que el Señor Jesús espera encontrar en la iglesia el día de su regreso o el día que nos llame.
pero también valdría la pena meditar personalmente si es la fe que sostiene a cada uno de nosotros hoy en día. Esta fe que nos va a permitir perseverar hasta el fin de los días que el Señor nos permita a cada uno o el día que Él venga. Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí aplica perfectamente. En otra versión dice, es pues la fe, dice, tener fe es tener la plena de seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Usted no ha ido al tercer cielo, como Pablo, pero ¿usted sabe que va a estar en ese lugar? Sí. De las acepciones bíblicas de fe, una de ellas es estar persuadido por algo, por alguien. Y esto es en un sentido estrictamente espiritual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la fe establecida en el Señor como soberano de la creación. Para nosotros Él es el todo. La redención en Cristo, nuestra salvación, nuestra justificación, el hecho de haber sido traídos a su luz admirable. De ahí la palabra creyentes. ¿Es usted creyente? La palabra creyente se traducía en el pasado como los que confían. Dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor, los que confiaban en el Señor, dice, aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. ¿Qué necesitaban estos hombres y mujeres para poder voltear los ojos a Jesucristo ya cuando Él resucita? La iglesia comienza a trabajar, los apóstoles comienzan a predicar, empieza la persecución. Necesitaban tener mucha confianza en Dios. O sea, los que creían en el Señor aumentaban cada día más, los que confiaban, y su confianza era hasta la muerte, ¿sí o no? Por tanto, lo que distingue a quienes tienen esa fe depositada en Jesucristo es la firme convicción de lo que esperan, pero en base al reconocimiento de su fidelidad, la veracidad de sus palabras, de sus promesas, y esta seguridad y confianza nos lleva a una total rendición a Él. Por eso nos rendimos a Él, mis hermanos. Por eso levantamos nuestras manos. Por eso le decimos al Señor, haz de nosotros lo que tú quieras, porque sabemos que no podemos estar en mejores manos. Aunque habrá quien todavía le diga, sí, me dejo caer en tus brazos, pero todavía se está agarrando de algo que lo sostenga. ¿Será esa la fe que está esperando el Señor de nosotros o una fe completa, una fe digna? En la Escritura encontramos varios vocablos o palabras que tienen que ver con la fe: confianza, fiabilidad, credibilidad, seguridad, esperanza, certeza. Tenemos la confianza que por nuestra redención en Cristo fuimos reconciliados con el Padre y al arrepentirnos de nuestro pecado obtuvimos su perdón. Así fue propicia nuestra salvación. Este es un acto de fe. ¿Y qué nos lo asegura? La palabra. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿La fe en qué? En la sangre que vertió en la cruz. Suficiente para que tu pecado fuese perdonado, suficiente para que tú fueses reconciliado con el Padre. Tenemos la credibilidad absoluta del poder de su palabra. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Estos sacerdotes quién cree que eran? Eran parte de los eclesiásticos, los que ejercían el poder religioso en la época de Jesús. Fariseos se convirtieron al Señor, escribas se convirtieron al Señor. Entonces tenemos la seguridad de nuestra salvación y destino eterno. ¿Y eso de qué nos da confianza? De vivir, mis hermanos, como creyentes, de testificar conforme a su voluntad. Y esto te permite cumplir tu misión. Esto te permite defender el Evangelio, predicarlo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16,
no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Usted es justo? Claro, justificado por la fe. Entonces, ¿usted qué? Vivirá, mi hermano. La vida eterna, ¿a quién le corresponde? A ese justo. Tenemos la esperanza que nos permite creer en lo que aún no vemos, porque sabemos que es verdad, es real. Y por esa convicción, pese a las circunstancias, las agresiones, podemos estar confiados y tener contentamiento. ¿Tiene usted contentamiento con las cosas que están pasando a su alrededor y que le llegan a veces a afectar? Porque hay cosas que no nos afectan, las vemos de lejos y decimos, ay, bueno, pues me pasó rozando. Pero hay veces que te llega, pero a mansalva, así, ¿verdad? Cara a cara. ¿Qué es el contentamiento en medio de las aflicciones? Pues la convicción y confianza plena de la fidelidad de Dios. Y esto te produce tranquilidad, paz, gratitud, independientemente de las circunstancias externas. Y yo no les estoy diciendo nada que ustedes no hayan vivido o experimentado, mis hermanos. Simplemente lo estamos confirmando por medio de la palabra. Porque el contentamiento de un verdadero hijo de Dios no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de Dios. De manera que en cuanto más le conocemos, más le amamos y más confiamos en Él. Su amor crece más por Jesús, dígamelo. Día a día su amor crece más por Él. Día a día confía usted más en Él. Día a día usted está más convencido y tiene esa certeza de lo que va a recibir algún día. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué nos sostiene? El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso podemos ser fieles, por eso tenemos la capacidad de poder expresar nuestra fe. Tenemos la certeza de su protección, de su providencia. El Señor dijo en Mateo 6:31, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque la gente, está hablando la que no conoce del Señor, anda tras todo esto. Pero tu Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Y esto cuántas veces lo ha escuchado? ¿Cuántas veces lo ha leído? ¿Cuántas veces lo ha hecho suyo? Realmente necesito primero buscar el reino de Dios y su justicia, entendiendo que el Señor va a tener misericordia de mí. ¿Sabe quién es el reino de Dios y su justicia? Jesús. Busca primero a Jesús. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Ya bastante tiene cada día. Cuando tú cierras tus ojitos en la noche y le dices al Señor, Señor, mañana será otro día si tú lo permites. Me acostaré, me dormiré, el Señor guardará mi sueño y me levantaré gozoso y agradecido de un nuevo día. Pero la gente que no conoce a Dios, aunque lo diga, no confía en Él. ¿Cuánta gente usted conoce que le dice que confía en Dios? No, es que primero Dios, es que sí, es que Dios, y Dios, y Dios. Pero tantito las cosas se le mueven y busca soluciones a su manera, toma atajos. ¿Y sabe cuáles son los atajos que toma la gente que no conoce al Señor? Se hace idólatra. Menosprecia la provisión divina porque tiene la mirada puesta en las cosas de abajo. No así los que confían en el Señor. El rey David en el Salmo 37:25 dijo, una vez fui joven, ahora soy anciano,
pero nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Y esa es una realidad que vivimos en el día a día, mi hermano. ¿A usted le falta el pan diario? ¿El sustento, el cuidado, el abrigo? De manera que si tienes esa fe, entonces podrás aguardar, abandonarte pacientemente con la esperanza de lo que viene, sin afán, sin incertidumbre. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor tiene la respuesta. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque esa es la fe donde el verdadero creyente está dispuesto a recibir lo que Dios le da, lo que Dios permite, aguardando pacientemente sin dudar de Él. Y eso es hacer evidente esa certeza que llena su corazón, plenitud de fe. Ahora, el Señor en respuesta, ¿qué hace, mi hermano? Jamás nos deja de su mano. Siempre está presente en medio de cada prueba, en medio de cada situación que Él mismo permite, ahí está. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo doble, nos está madurando, nos está mostrando la necesidad de estar con Él, de no separarnos de Él. Pero al conocer nuestra debilidad, lo vulnerables que somos, para que nuestra fe no decaiga, no mengue, no se deslice, nos fortalece constantemente con su cuidado, con su provisión. ¿Cómo es? Sosteniéndonos en medio de las pruebas. En esos momentos angustiantes, mi hermano, ¿has recibido el abrazo del Padre tú solito, tú solita? Ahí cuando no hablas con nadie, lo que no está nadie a tu alrededor, donde estás en una oración, en un devocional, tú sola y tienes el problema, la circunstancia difícil, y de repente sientes que llega esa paz que sobrepasa el entendimiento. De repente empiezas a ver respuestas, salidas repentinas a problemas o situaciones que parecían imposibles de resolverse. Y esa es una muestra del amor del Señor. Eso nos libra de temor, de duda. Eso nos hace comprender que todas las situaciones y pruebas, aunque difíciles de soportar, son necesarias, porque es un instrumento que Dios usa para fortalecer y madurar nuestra fe. Pero eso también mantiene nuestro corazón en una esperanza viva. Vaya conmigo a Hebreos 4:5, por favor. Dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Esta versión me encanta, la manera como lo expresa. Y todo, mi hermano, a fin de que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza reposen en Él, confiados en que Él todo lo puede, que Él es fiel, que Él cumple, que jamás nos desampara, que tiene control de toda situación. Voy a decir una frase, que siempre llega a tiempo, así que no te desesperes, siempre llega a tiempo. Y si prometió estar con nosotros hasta el final, ¿qué cree? Lo va a hacer. Quien no se afirma en la fe, en esta fe, va a rechazar todo trato de Dios. Y allí es donde encontramos aquellos que, diciéndose cristianos o diciéndose creyentes, buscan solamente lo que cumple, los anhelos que guarda en su corazón, esos deseos que todavía dominan sus sentimientos, emociones, expectativas, que si no llegan a alcanzarse, los frustran. En la Escritura vemos muchos testimonios, mi hermano, que tienen que ver con esto. Si Lázaro no se hubiese
no hubiese muerto, Marta y María no hubiesen reconocido a Jesucristo como la resurrección y la vida, si David no hubiese sido perseguido por Saúl, no lo hubiese reconocido como su fortaleza, si Israel no hubiese estado bajo esclavitud por más de 400 años, nunca lo hubieran reconocido como su libertador. Si esa parte que tú has vivido, si esa situación por la que estás pasando, si esa prueba difícil no existiera o no hubiera pasado, no te hubieras acercado al Señor de la manera como te acercaste. Era importante, era necesario. Porque ahora puedes decir, si te sacó de una situación de salud, el Señor es mi sanador. Si te sacó de una situación económica difícil, el Señor es mi proveedor. Si te sacó de cualquier situación, puedes decir, el Señor es mi pastor. Pero si nosotros queremos que no pase nada, ¿dónde vas a encontrar el abrigo del Padre? ¿Dónde lo vas a reconocer como quien Él es? Por eso, de la misma manera, todas nuestras experiencias, por muy duras, dolorosas que puedan llegar a ser, debemos verlas siempre como una preparación, como un antecedente de la gracia, del cuidado y de la provisión que viene en adelante. O sea, a veces nos lleva a límites, pero jamás nos pondrá una prueba que no podamos soportar, y con la prueba que da, la salida. Entonces medite la respuesta después de lo que hemos hablado. ¿Tiene la convicción que por seguir a Jesús jamás será avergonzado y que usted no se va a avergonzar de Él? Porque a eso se refirió cuando preguntó, ¿y cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra? Es decir, ¿encontraré una fe digna de mí en aquellos que han declarado que soy su Señor, que soy su Salvador, que soy su Dios, que me aman, que me siguen, que quieren seguir mi camino? Porque la pregunta es para nosotros. Recordemos que Él mismo dijo, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Esto está en Juan 14:1. Y turbarse sabemos lo que significa. Preocuparse, distraerse, desviar la atención a muchas direcciones porque estás turbado, estás angustiado. Eso te pierde y te puede llevar a desconfiar de Dios. Y desconfiar de Dios, además de ser un pecado, te lleva a una situación muy difícil, muy dura. Estar turbado es tener miedo, es estar atemorizado, confundido por aquello que te puede impactar. Esa agitación emocional que solo manifiesta una desconfianza en Dios o una fe inmadura. Turbarse hace referencia a una agua quieta donde cualquier racha de viento hace o produce una ola, o una pequeña hoja que cae produce movimiento. Así que estar turbado por la desconfianza significa que la más pequeña situación o argumento te puede mover, que puede desviar tu mirada del Señor. Entonces, afirmar tu fe en Dios es una absoluta confianza que debes de tener en Él para enfrentar cualquier situación que se presente por difícil y poder reaccionar con paz, con serenidad, con sabiduría. ¿Por qué digo estas dos palabras? Porque cuando las situaciones se presentan difíciles, cuando hay presiones, lo menos que podemos hacer es pensar bien. Lo he dicho en otras ocasiones, mis hermanos, nunca tomen decisiones cuando estén bajo una presión, cuando se sientan agobiados, cuando piensen que no hay salida, porque pueden tomar la peor de las decisiones. Pero cuando tú confías en el Señor, puedes ir a tu lugar, a tu espacio de intimidad con Él, a buscar el consejo de Dios y ahí encontrar la paz, encontrar la respuesta. Pero hay algo importante, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En esta versión dice,
pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe primero y que es recompensa a los que le buscan. Esta es la versión Dios habla hoy. Una fe débil o una fe inmadura provoca sentimientos como el temor, la ansiedad, la desconfianza, como le pasó a Pedro. Él caminó sobre el mar, independientemente de lo que veamos en Pedro, de su imprudencia, de la manera como él era de explosivo, pero caminó sobre el mar, pero mientras tenía su mirada puesta en Jesús. Cuando volteó a ver la tormenta, esto lo hizo dudar inmediatamente. Su falta de fe, su desconfianza, su temor provocó que se fuera hundiendo. ¿Qué fue que el Señor le dijo cuando le estiró la mano? Hombre de poca fe, ¿o por qué dudaste? Ibas tan bien. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Hemos caminado por situaciones bien difíciles. Vamos, y de repente algo así nos hace caer. Así como que has nadado en aguas profundas y te ahogas en un charco, en la orilla. ¿Sí saben a lo que me refiero? Todo depende de las circunstancias. Por eso no tenemos que turbarnos, porque nos va a quitar la atención. Así como Elías. Él estuvo en ese lugar donde recibió el respaldo de Dios en el Monte Carmelo, pero después una amenaza hizo que se escondiera en una cueva. Quitar la mirada del Señor nos lleva a dudar, nos lleva a intentar hacer cosas en nuestras fuerzas, y eso nos puede hundir. En otra ocasión, los discípulos, obedeciendo al Señor, cruzaron el mar de Galilea y comenzó una gran tormenta, inesperada, terrible. Estaban tan alterados, muchas horas, cansados, temerosos, que cuando llegó lo vieron como un fantasma. Pero el Señor les demostró que Él siempre llega a tiempo. Por eso hice énfasis en eso. No importa la situación, siempre llega a tiempo. El problema es que cuando llega la solución, la ves como algo irreal. Te acostumbraste tanto a la tormenta que no puedes ver que el Señor ya está ahí con una balsa para sacarte, con una soga, con un salvavidas. Por eso cuando dejamos que los problemas se levanten como grandes tormentas que ciegan nuestra fe, entonces olvidamos que Dios está por encima de toda situación, por grave que sea. Termino con esto. En Filipenses 4:6 dice el apóstol Pablo: no se preocupen por nada. Es la versión Reina Valera contemporánea. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solo con la fe y confianza, mis hermanos, absoluta en el Padre, podremos experimentar esa paz, esa tranquilidad ante las adversidades y guardar nuestro corazón. Pero quienes permiten que el temor, la angustia, la desesperación se adueñen de su corazón, entonces su fe va a entrar en un estado de crisis, de duda, de incertidumbre, y cualquier situación, por pequeña que sea, le va a hacer desconfiar. De ahí lo importante de la confianza plena, convencidos de que su gracia, su amor, su cuidado, su misericordia son verdaderos, son permanentes, así como el propósito que tiene para toda la humanidad. Reconocer la soberanía de Dios en todo lo que permite nuestra vida te dará certidumbre, te dará plena confianza para recibir su voluntad con todo contentamiento, con esa satisfacción interior que no exige, que no se queja ante las circunstancias que se presenten, por extremas que sean, porque estás afirmado en esa seguridad
en la fe que es digna, en la fe en las promesas de Dios. ¿Puede identificar en usted una fe digna del Señor Jesucristo? Esa fe que el Señor espera encontrar cuando venga o parta con Él. ¿Tiene la paz y el contentamiento en su corazón a pesar de todo lo que ha pasado o de lo que está pasando actualmente? ¿Está convencido de que su Padre Celestial es fiel, misericordioso y le va a guardar de todo lo mal y dará lo que es justo para suplir cualquier necesidad? Si usted lo cree, es bienaventurado, mi hermano, es dichoso, porque está convencido del poder de Dios, de la soberanía de Dios, y tiene una fe digna a Él. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Lo cree? Vamos a dar gracias y vamos a hacer una oración. Acompáñame, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias. Si usted está reconociendo, mi hermano, mi hermana, que el Señor está con usted, que siempre ha estado con usted, solo dele gracias. Levante sus manos a los cielos y adórele. Exprésele con todo su corazón su amor, su fe, su confianza. Padre, gracias por esta palabra que nos infunde aliento. Gracias por tus promesas que son sí y son amén. Gracias por tu veracidad, gracias por tu poder, por tu soberanía. Gracias por ser nuestro Dios. Muchísimas gracias porque jamás nos has dejado de tu mano, Señor. Porque aquí hay delante de ti un pueblo, una pequeña manada, Señor, que tú conoces a cada uno por su nombre. Conoces cada necesidad, conoces cada situación. También conoces su medida de fe. Y este es el momento en que te pedimos, Señor, aumentanos la fe. Queremos tener una fe digna de ti para poder afrontar, caminar, permanecer, prevalecer hasta el final de nuestros días o para cuando tú regreses. Para que cuando tú vengas, Padre, Señor Jesús, encuentres fe en estos corazones. Muchísimas gracias. Lleva a mis hermanos con este mensaje en su corazón, Señor, con esa confianza de que tú siempre estás con ellos, Señor, de que no deben dudar en lo más mínimo. Y con esa convicción nos vamos, Señor, en paz, con tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a nuestro Señor. Solo en ti está la vida, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor
para mí. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Señor, tú eres mi Salvador. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? Digamos con el corazón: ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Solo en ti está la vida. Si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podré encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr
buscando paz, protección. ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Solo en ti está la vida, Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. En ti, Señor, está puesta nuestra fe. En ti está nuestra confianza, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Cantemos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cuántos tienen su mirada y su fe puesta en el Señor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Vamos las voces. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Digno es nuestro Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Que Dios les acompañe. Estamos despedidos.